Queridos amigos y amigas, aquí estamos de nuevo con ustedes, muy felices de encontrarnos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de Secretos de la Biblia. Y seguimos adentrándonos en el interior del santuario. Y hoy veremos el último elemento del lugar santo, el altar del incienso. Ya vimos la mesa con los panes de la proposición y el candelario de los 7 brazos que nos abrió la puerta de entrada al libro del Apocalipsis, donde nos presenta a Cristo como cabeza y luz de su iglesia en todas las épocas de la historia, haciendo un recorrido geográfico por 7 iglesias literales de Asia Menor que ilustran de forma profética las características de las 7 etapas de su iglesia en la historia de este mundo hasta su venida. Sigue, como no, con nosotros el pastor José Luis para exponernos hoy la parte del santuario que nos toca estudiar. José Luis, querido pastor, muy bienvenido con nosotros nuevamente. Hola, hola Amelia. Hola. Gracias por esa introducción tan pertinente y tan exhaustiva allí que has tenido para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho o todo lo que hemos estudiado hasta el momento, que nos ha servido para nosotros ver lo que Jesús ha hecho y ha dejado sus pisadas para que nosotros obviamente podamos seguirlo. Así que hoy un episodio más, un mueble más y un aprendizaje más de la palabra de Dios. Pues nada, José Luis, toma libremente la palabra y llévanos a ese punto que nos toca estudiar hoy para que podamos comprender y contemplar el altar del incienso y lo que eso representa. Adelante. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo altar. Y lo recubrirás de oro puro, su cubierta, y sus paredes alrededor, y sus cuernos. Y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 argollas de oro debajo de la cornisa a sus 2 esquinas, en ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Y harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me reuniré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando prepare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, habrá incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre los cuernos del altar hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre de la ofrenda por el pecado para expiaciones. 1 vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová.
Sí, hoy vamos a estudiar otro mueble más, otro episodio más de lo que tiene que ver con el santuario. En este caso, como ya lo mencionó Amelia, el lugar santo, que es un lugar donde habían tres muebles importantes, de los cuales ya hemos estudiado dos, y hoy nos vamos a concentrar y vamos a dedicar al altar del incienso. ¿Qué significa ese mueble? ¿Qué simbolizaba para el pueblo de Israel al principio de su peregrinaje por el desierto y por todo lo que tuvieron en el Éxodo? ¿Y qué significa para nosotros hoy? Porque si bien no tenemos un tabernáculo, un santuario, el altar del incienso significa algo muy importante para nosotros hoy y que es una herramienta que podemos utilizar hoy para crear un puente de conexión entre nosotros y la persona más suprema del universo, obviamente nuestro Dios. Como introducción, dice la palabra de Dios en el Salmo 141, versículo 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoque. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y aquí vemos una oración preciosa que emite David hacia Dios en medio de una circunstancia, obviamente cuando él estaba pidiéndole algo a Dios, y le dice que la oración de él suba como el incienso y que cuando él levante sus manos en oración a Dios, dice que eso es parecido a la ofrenda de la tarde. Y como introducción hemos puesto este texto bíblico porque vamos a adentrarnos exactamente a ese momento donde el sacerdote ofrecía el incienso delante de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Así que, como bien ya lo hemos dicho, estamos en el cielo, lo que simboliza el santuario aplicado en el cielo, mesa de los panes, candelabro de oro, y luego el altar del incienso. Ya estudiamos mesa de los panes, ya sabemos que es el trono de Dios y que allí Dios provee pan para su pueblo, el pan de la palabra de Dios, el pan del Jesús mismo que se provee para el pueblo de Dios y lo hizo de una forma muy singular. Vamos a verlo ahora. Luego estudiamos el candelabro de oro donde siempre había luz, donde siempre Dios y Jesús derramaba su Espíritu Santo, su palabra también a lo largo de todas las edades. Y allí, cada mañana y cada tarde, el sacerdote entraba al lugar santo, miraba que los panes estuvieran en óptimas condiciones. Si ya habían pasado 7 días, cambiaba el pan, revisaba el candelabro de las 7 lámparas para ver si alguna de pronto se había tapado y él las limpiaba con aceite para que pudiera emitir luz. Y se iba luego a ese mueble que vemos allí, que es el altar del incienso, donde ofrecía allí, quemaba incienso y con un incensario de oro empezaba a regar incienso por todo ese lugar para que tuviera un buen aroma. Recordemos que lo que hacían en ese lugar eran unos sacrificios de animales y el lugar, la sangre, de pronto el mal olor, obviamente, contaminaba un poco y el incienso lo que hace es dar un buen aroma, purificar y todo. Habían esos 3 muebles, de los 3 muebles habían particularidades iguales en cada una de ellas. Por ejemplo, en la mesa de los panes, dice Éxodo 25:30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, dice continuamente, es decir, nunca cesaba de haber pan en la mesa de los panes. Siempre había pan. Cuando ya se iba acercando ya los días de que el pan se llenaba de moho, que podía
retirarse para tirarlo, el sacerdote venía, lo cambiaba a los días para que no sucediera eso, y eso servía de alimento para los levitas, ese pan de la proposición. Pero luego del candelabro también dice algo similar, Levítico 24, 2 y 4. Manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Esto era una labor que tenía que hacer el sacerdote de manera diaria, de manera continua. No podía haber un stop, no podía parar en algún momento de haber luz, no podía parar en algún momento de haber pan en la mesa de los panes. Pero también se dice del altar del incienso, dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, o sea, las lámparas del candelabro, ofrenda continua delante de Jehová por vuestras generaciones. Es decir, la ofrenda del incienso era también una ofrenda continua delante de Dios. Se encendía la lámpara y luego se quemaba el incienso como ofrenda continua. Así que el altar del incienso fue uno de los muebles que Dios le dio como modelo a Moisés. Sombra, como dice el libro de Hebreos, de lo que es en el cielo. No podemos saber si en el cielo hay un ángel todos los días que toma un incensario y echa o distribuye incienso por el lugar, porque el lugar huele mal, porque hay sangre de corderos o de machos cabríos. No podemos determinar eso. Lo que sí podemos determinar es que Pablo dice en el libro de Hebreos que el santuario terrenal era una sombra del santuario celestial, era una sombra, la sombra que yo emito de la luz. Soy yo, obviamente, porque es la sombra mía, pero en realidad no lo soy. Es una imagen de mí que muchas veces la luz que emite esa imagen la distorsiona un poco y uno se ve más gordo, uno se ve de pronto más delgado, porque la luz, depende del ángulo, emite una sombra distorsionada. No quiere decir que el santuario terrenal haya sido distorsionado, sino que era una sombra, para que me entiendan el ejemplo, de las realidades celestiales. Y Dios le dijo a Moisés, harás asimismo un altar para quemar incienso. El altar debía ser de qué condición? Debía ser de acacia, es una madera. Dice que su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Sus cuernos serán parte del mismo armazón, del mismo andamiaje. Lo recubrirás de oro puro, su cubierta, sus costados y sus cuernos. Le harás una cornisa de oro alrededor y también le harás argollas alrededor. Las argollas servían para meter las varas para transportar el altar cuando iban de mudanza de un lugar a otro. Y dice, harás las varas de madera de acacia, la recubrirás de oro y después pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Este altar del incienso estaba justo enfrente, no traspasaba al lugar santísimo, sino que estaba aún en el lugar santo, pero justo inmediatamente pegado en el velo, porque el humo del incienso no solamente debía llenar la casa en el lugar santo, ojo con esto, sino que el humo del incienso también tenía que traspasar por encima del velo al lugar santísimo. Noten qué interesante, ese humo, ya vamos a ver qué simboliza, ese humo del incienso, pero tenía que ir al lugar santísimo también. Era importante ese lugar. Así que, como ya lo vimos, cada mañana, Éxodo 30, 7 al 10, al preparar las lámparas, iba Aarón, limpiaba las lámparas para que funcionaran correctamente, para que emitieran luz. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Iba en la mañana, limpiaba las lámparas y quemaba incienso en la mañana. Y ese incienso subía en la mañana y limpiaba el lugar santo y se traspasaba por encima del velo al lugar santísimo. Y dice, cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso
y será un ritual, un rito, dice aquí, perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. Aquí hay algo que algunas personas no comprenden. Cuando escuchan eso de ritual o un rito perpetuo delante de Jehová, creen que el santuario todavía debería de existir y que todavía debería de quemarse las lámparas y debería de quemarse también incienso. Eso no concuerda con la realidad bíblica porque recordemos que Jesús, que fue el cordero inmolado, como dice en el libro de Mateo, cuando Juan el Bautista lo vio, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese era el cordero que se ofreció una vez y para siempre. No había más corderos que ofrecer y no había más santuario para poder oficiar. Así que el santuario terminó allí. Pero entonces, ¿por qué el texto dice que será perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones? No dice hasta cierto punto. Ya vamos a ver por qué. Y dice, sigue diciendo el texto, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él ninguna libación. Aarón hará expiación una vez al año sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio, como expiación por el pecado, y una vez al año hará expiación sobre él en vuestras sucesivas generaciones. Muy santo será Jehová. Amén y amén. Aarón venía para recrear un poco la escena, limpiaba las lámparas, quemaba incienso en la mañana, luego limpiaba las lámparas nuevamente y quemaba incienso en la noche cuando se encendían las lámparas. La idea era que ese incienso purificara el ambiente, pero también debía rociarse sangre en los cuernos de ese altar para en señal de purificación. La sangre purifica, la sangre obviamente, y mejor aún, la sangre de Jesús es la que nos purifica a nosotros del pecado. Pero en ese momento la sangre que echaban ahí era un símbolo de la purificación que ellos debían hacer. Y luego cuando sacaban todo y limpiaban todo, que era una vez al año, como dice allí, Aarón hacía expiación sobre él primero y sobre todas las personas que vivían en ese momento allí. Era un ritual muy interesante, pero ¿qué simboliza todo eso para nosotros? Está muy bonito saberlo, está muy interesante saber cómo era el rito de ellos en ese momento para el pueblo de Israel, pero nosotros hoy ya no tenemos un santuario. Nosotros hoy ya no tenemos un sacerdote o un sumo sacerdote que entraba allí y que limpiaba y ofrecía cosas ahí en un lugar santo. ¿Qué significa eso para nosotros? Vamos a verlo allí. Pero antes de ver eso, me gustaría recordar un episodio muy interesante. Y es el episodio donde allí vemos la imagen del sacerdote cuando ofrecía el incienso. Alzaba las manos y ofrecía el incienso, hacía una oración por él y expiación por el pueblo. Pero en una ocasión dice que Aarón alzó sus manos hacia el pueblo, lo bendijo y después de hacer expiación, el holocausto, el sacrificio de paz descendió. Dice, luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuando salieron, ellos dos bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se manifestó sobre todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Jehová, consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron delante o no, sobre sus ojos, sobre sus rostros. ¿Qué quiere decir esto? Que el fuego del altar de los sacrificios, el primero que hicieron como inauguración de todo el tabernáculo, de todo el sistema de adoración, de sacrificios del pueblo de Israel, ese primer fuego lo encendió Dios allí y quemó la ofrenda que había puesto Moisés y Aarón para bendecir al pueblo. Pero ahora resulta y pasa que muchos años después, Nadab y Abiú eran dos hijos de Aarón que tomaron cada uno su incensario, porque por ser hijos de Aarón, eran directos sacerdotes y eran los que hacían ese trabajo, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les había mandado. Salió entonces de la presencia de Jehová un fuego que los quemó
y murieron delante de él. ¿Qué pasó en este evento? En este evento, normalmente lo que encendía ese altar del incienso eran brasas del altar que Dios había encendido, de las brasas del altar. Estos dos chicos, hijos de Aarón, allí en su juventud y en su alegría, empezaron a beber mucho vino eh, en demasía, se emborracharon y cuando están bajo los efectos ya del vino fermentado, obviamente por la gran cantidad que consumieron, obviamente empieza a hacer cosas en la mente que no están de acuerdo con los sentidos. Y por más que tú y yo queramos controlar la mente llena del alcohol, es difícil concentrarse y difícil tener una directriz correcta. Así que estos dos chicos tomaron fuego extraño, no del altar, y quemaron incienso. Pero inmediatamente al quemar incienso, fuego salió de la presencia de Dios, los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó? Los mató Dios, se quemaron ellos con el fuego que llevaron. No lo sabemos. El texto bíblico nos dice que salió fuego de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová. No dice que Jehová lo mandó, pero más dice que salió fuego de la presencia de Jehová y murieron ahí delante de él, quedaron tendidos los dos allí, por ofrecer fuego extraño. Eso ocurrió en ese altar del incienso. Ahora bien, en Lucas 1, el versículo 8 al 10, en el episodio de Zacarías, dice que aconteció que él ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, habían un cronograma, había un orden para ellos entrar a ofrecer el incienso. Dice, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdote en el santuario del Señor para ofrecer incienso. Pero ahora mira, hay un punto ahí aparte y dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Oraban en la mañana y oraban en la tarde. Tenían un rito muy interesante. Oraban en la mañana y oraban en la tarde. Oraban en la mañana y oraban en la tarde. Mientras el incienso estaba siendo quemado, ellos tenían una oración a Dios allí para que, como símbolo de que ese humo del incienso iba a llegar justo a la presencia de Dios. Ahora en Apocalipsis hay un texto muy interesante que ya es en torno a los 7 sellos. Cada sello es un periodo de la historia, pero dice Apocalipsis, el capítulo 8, versículo 1 al 5, perdón, cuando el ángel abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El séptimo sello, media hora de silencio. Y dice luego que Juan dice, vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y ahora se enmarca, el capítulo 8 hace una apertura a las trompetas, que más adelante podemos hacer unas series también de las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, para ver qué había allí en la historia detrás de esta serie de 7. Pero luego dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Cuál altar? Dice Juan, el altar del incienso, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso, pero ahora miren lo que dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto.
me parece demasiado interesante esta descripción que hace Juan aquí, porque dice que el incienso tiene mucho que ver con las oraciones de los santos y dice que el ángel sube el incienso hacia la presencia de Dios. Pero lo interesante adicional de eso es que al ángel se le da demasiado incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro, que es el altar del incienso, ya lo vimos, que era de madera de acacia, recubierto de oro puro, dice que estaba delante del trono de Dios. Yo recuerdo los primeros temas que hicimos, bueno, hace 2 domingos atrás, la mesa de los panes. Vimos que era el trono de Dios. Lo vimos claramente porque en Apocalipsis 4, si no lo has, eh, si no lo has visto, te invito para que vayas a ese vídeo y puedas recapitular ese episodio de la mesa de los panes, donde estudiamos que esa mesa de los panes era el trono de Dios, porque justo enfrente estaba el candelabro de oro. Pero ahora me dice que enfrente del altar del incienso hay un trono también. Quiere decir que hay 2 tronos. Lo estudiamos también en el tema de la mesa de los panes, Apocalipsis 3, cuando Jesús vence y dice, al que venza, yo le daré conmigo que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vimos que habían 2 tronos. Jesús se sentó en el trono con su Padre, pero ahora los dos obviamente se van al trono de Jesús, que es el trono que está en el lugar santísimo, enfrente del altar, donde el ángel ofrece incienso junto, como dice allí, con las oraciones de los santos, y dice, para que las oraciones suban de la mano del ángel a la presencia de Dios que está allí sentado en el trono en el lugar santísimo. Así que tenemos nosotros, mis queridos amigos, hermanos, personas que nos visitan en este momento, tenemos una herramienta en nuestras manos interesante, que es la herramienta de la oración. Por eso yo empecé con este salmo, el salmo de David. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a venir a mí, dice David, escucha mi voz cuando te invoque. Y dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. David lo entendía muy bien y él sabía que la oración tenía mucho que ver con el incienso, con ese altar del incienso que estaba en el lugar santo del santuario. Y cuando él alzaba sus manos como la ofrenda de la tarde. ¿Cuál es la ofrenda de la tarde? Bueno, la ofrenda de la tarde era sacrificio matutino, sacrificio vespertino. Y aquí nos da una idea súper genial para cada uno de nosotros. Y es con la idea que quiero terminar. Dios nos ha dejado un don maravilloso para nosotros. Y es el don de comunicarnos con Él a través de la oración. Cuando Adán y Eva pecaron al principio, hubo una ruptura de la comunicación donde ya ellos no podían hablar directamente con Dios cara a cara. Y Dios les ofrece la herramienta de la oración para hacer una conexión y un puente entre ellos y Dios a través de la oración. Y luego se establece todo el santuario y resulta que en el santuario habían 2 ocasiones para poder elevar oraciones a Dios, en la mañana y en la tarde. Eso nos da una idea muy, muy significativa. ¿Cuántas veces nosotros debemos elevar una oración a Dios? Obviamente el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Por allá en otro texto nos dice que 3 veces oraba Daniel en el día. Abría sus ventanas y 3 veces oraba Daniel. El santuario nos dice que en la mañana había un momento de oración y luego en la tarde había otro momento de oración. En fin, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de ti y de mí es que nos comuniquemos con Él. Hoy
Si de pronto alguno no se ha enterado, ha habido una gran ola de ideas que hay por ahí en las redes sociales donde eh, incentivan a la meditación, a la oración, y no tiene nada que ver con religión, sino que te impulsan a eso porque eso está generando paz mental, equilibrio, dicen ellos, equilibrio, eh, asertividad en las decisiones, ese tema de la meditación. Hoy nosotros no vamos a hablarte de esa meditación, te vamos a hablar de la conexión con Dios a través de la oración. Tienes oportunidades en la mañana antes de salir de casa. Encomienda a Jehová tu camino. Eleva una oración a Él como el incienso de la mañana, y esa oración que ya ha sido añadida con mucho incienso para el ángel lo va a hacer llegar hasta el trono de Dios, y la oración de un justo es eficaz. Pero luego en la tarde, cuando ya hemos regresado a casa, cuando ya se ha acabado la jornada, la invitación es reunirse nuevamente para elevar una plegaria a Dios, para elevar una oración a Él, dándole gracias por todo y para encomendar nuestra noche a Él, para que ese incienso de la tarde también suba. Así que hemos estudiado un triángulo en el lugar santo: mesa de los panes, altar del incienso, candelabro de oro. Y ese triángulo es muy bueno porque ahí tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la palabra de Dios y tenemos a la oración. Con esas cosas, tú y yo podemos vivir una vida feliz. Y si Jesús marcó el camino para que nosotros fuéramos detrás de Él, en ese triángulo donde Él estuvo ministrando durante muchísimos años, pero luego pasó de ese lugar santo a un lugar santísimo que está luego después del altar del incienso. Lo estudiaremos el próximo domingo, qué significa ese paso de un lugar a otro y lo que hizo Jesús al pasar de un lugar a otro también. Pero mientras tanto nos ha dejado esas herramientas para que tú y yo podamos ser personas felices. Haz uso de ellas. Lee la palabra de Dios, pídele a Dios en oración, agradécele, pídele la unción del Espíritu Santo para que te ayude a cambiar tu vida, para que te ayude a testificarle a otros de lo que ha hecho Dios en tu vida. Por eso mi oración hoy es decirte que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Amén. Damos muchas gracias a Dios, que nos instruye con tanta precisión de cómo actúa Él y de cómo nosotros debemos proceder en consecuencia. Muchas gracias también a ti, José Luis, por cómo tú nos lo has presentado hoy, para que podamos seguir avanzando sin perder el ritmo y podamos seguir a Jesús en el santuario y podamos ir a buscarla en el lugar donde está, en este momento de la historia. Te ruego, José Luis, que nos selles el estudio elevando una oración al Señor para que el Espíritu Santo madure todo el conocimiento que estamos recibiendo. Oremos. Bendito Dios, gracias Padre porque nos has dejado la herramienta de la oración para poder comunicarnos contigo. Gracias porque mientras nosotros aquí y las personas que están conectadas elevan una oración a ti, eso sube delante de tu presencia como el incienso, como un grato aroma delante de tu presencia. Por eso te queremos rogar, Señor, que cada uno de nosotros no abandone la oración, que podamos, al contrario, cada día aumentar más la conexión y la comunión contigo. Y como dice un pensamiento famoso, la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Gracias por ser nuestro mejor amigo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pues muchas gracias, querido pastor José Luis. Le estamos esperando para el próximo episodio porque estamos deseando conocer más y mejor la profecía para nuestros días que Dios nos revela por medio del santuario. Gracias, pastor. Y bueno, queridos amigos, queridos oyentes, todos, hasta aquí nuestra transmisión de hoy. Por este recorrido que estamos haciendo con el pastor a través del santuario. Pronto estaremos de nuevo con ustedes para conocer más secretos de la Biblia. Dios me los cuide y bendiga. Nos vemos.